Para nosotros los mexicanos, lamentablemente, escuchar de noticias sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado, es bastante cotidiano. Sin embargo, la semana pasada y en relación con el gobierno de Estados Unidos, este tema alcanzó uno de sus puntos más intensos, y es que el gobierno norteamericano solicitó la extradición del gobierno en turno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De esto vamos a hablar, sobre todo qué significa para nosotros y qué es lo que viene en el panorama a futuro próximo. Esto es En Trending. El nombre de Rubén Rocha Moya se encuentra en el ojo del huracán, tras una acusación formal del gobierno de Estados Unidos en su contra, por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York también acusó a otros 9 funcionarios por supuestamente colaborar con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción Los Chapitos. La Fiscalía informa que esta organización delictiva habría brindado apoyo al gobernador de Sinaloa para intimidar a oponentes políticos y facilitar su llegada a la gubernatura. Los cargos incluyen conspiración, narcotráfico y posesión de armas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se encubrirá a nadie, pero pidió que se presenten pruebas claras y cuestionó que la acusación se hiciera pública al tratarse de un proceso confidencial. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos acusa directamente a un gobernador en funciones. Eso eleva la tensión entre ambos países, sobre todo en temas de seguridad. Todos nos preguntamos, ¿hasta dónde puede escalar este caso y qué impacto tendrá en la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Un acontecimiento sin precedentes en la política mexicana y esta relación que hemos guardado siempre y necesariamente con Estados Unidos, como bien ya lo mencionan Sai e Iván. Y es que esto ha evolucionado de manera muy frenética en los últimos días. También ya nos presentaban un poco de qué es lo que ha pasado, Leo, Beto, con la relación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo con un tema tan sensible como puede resultar para nosotros el crimen organizado. Y además que, pues bueno, una noticia que se generó con mucha erupción en redes sociales y que fue tendencia durante varios días, y además que ya va avanzando, inclusive Rubén Rocha Moya ya pide licencia, ya no es el gobernador en turno del estado de Sinaloa. Entonces, pues lo que queremos saber, Leo, pues que primero que nada, qué gusto que nos acompañes otra vez aquí en Trending. Leonel Campuzano, internacionalista de nuestra universidad, maestrante actualmente y también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Leo, pues bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Definitivamente, pues hay mucho de qué tocar ya cuando se reposó un poquitito la noticia, ¿no? O sea, ya como una semana más o menos, pues habrá mucho de qué hablar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme, y también a quienes nos escuchan y nos ven, pues muchas gracias por prestar atención a estos temas de coyuntura relevantes. Sí. Ya mencionábamos que Sai e Iván nos dicen que esto es un acontecimiento sin precedentes. Tú, en esta voz de experto, ¿tenemos un panorama histórico que nos pueda hablar de una solicitud de esta magnitud del gobierno estadounidense al gobierno mexicano? En realidad lo que es diferente en esta ocasión es que justamente, como ya mencionaba Beto, ocurre que sea a un funcionario en activo, pero la lógica de extradición por comisión de delitos que afectan a ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, desde la lógica, por supuesto, de Estados Unidos, ha ocurrido ya durante muchos años. Por lo menos el tratado de extradición que tenemos México y Estados Unidos firmado data de los 70. Entonces ya tenemos una historia de esto. Lo novedoso es justamente que esté en funciones hasta que el gobernador pidió licencia, pero aún algunos de los 9 funcionarios, uno de ellos el senador, por ejemplo, no ha pedido licencia y avisó que no va a pedir licencia. Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo va a ocurrir este juego, que ocurre a nivel nacional, pero también que ocurre a niveles locales, ¿no? Leo, ¿cuál es el contexto en el que sucede esta solicitud de extradición? Evidentemente, bueno, fuiste nuestro invitado aquí en Trending hace un poquito más de un año, y ahí tú nos decías, pues bueno, Donald Trump es muy inestable, ¿no? Y no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿En qué momento se encontraba justo la relación México-Estados Unidos?
en el que entonces cae esta noticia, cae esta solicitud de la Fiscalía allá en Nueva York y pues simbra. Entonces, ¿cuál era el contexto geopolítico en el que nos estamos encontrando? Hay varias cosas que considerar en el contexto. Lo primero, pensaríamos lo más local del contexto, que tiene que ver inmediatamente con la muerte de 2 agentes de la CIA en México, en Chihuahua, en el marco del gobierno de Maru Campos, que claramente es un ejercicio de injerencionismo, intervención extranjera directa, clara, y eso cimbró, me parece a veces que cimbra menos de lo que debería. Esa es una parte del contexto, ¿no? El contexto binacional. El contexto más general tiene que ver con una baja de la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos en relación con el conflicto que tiene mantenido con Israel contra Irán y otros elementos que han ido disminuyendo la popularidad de Donald Trump, que han ido disminuyendo su credibilidad de frente a las elecciones de medio término que tendrá Donald Trump en 2027. Entonces, las coyunturas como esta nos hablan en doble sentido, de lo que ocurre hacia adentro de los agentes, en este caso los países, los estados, y de lo que ocurre hacia afuera y del por qué ocurre. Entonces, este es el contexto geopolítico en el que se da una acción muy agresiva. Sí. Y adicionalmente se da en el contexto de una política de Estado, en términos de la política estadounidense, que es esto de las declaraciones de grupos terroristas al narcotráfico, que se da dentro de la estrategia o la nueva estrategia de la política exterior regional de Estados Unidos frente a una disputa por la hegemonía global que tiene con China. Este es el contexto. Y como lo mencionas, ¿no? Tenemos esta particularidad de la solicitud de denominar a los grupos de crimen organizado grupos terroristas. También pasábamos de este acontecimiento, Beto, donde Ovidio Guzmán, quien formara parte del cártel de Sinaloa, de los Chapitos, también está como testigo protegido en Estados Unidos junto a otros 18 miembros de su familia. O sea, hay un contexto en cuanto a crimen organizado bastante marcado con la relación de México y el gobierno estadounidense. ¿Cómo crees que estos puntos se vincularán para lo que podamos ver que marca una evolución de estas acusaciones a lo largo de los próximos días, hablando específicamente pues de esto, ¿no? De Ovidio Guzmán y de la denominación de grupos terroristas a los cárteles? Primero decir que la denominación de grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico responde más a lo que implica para los Estados Unidos en términos legales, lo que pueden hacer a partir de esta denominación, que tiene que ver con acciones extraterritoriales, que para lo que implica para los mexicanos y las mexicanas en realidad, ¿no? Esta lógica de terrorismo provoca que puedan, por ejemplo, hacer cosas como lo que hicieron con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Declarar a los soles y declarar al Tren de Aragua como parte de estos muchos grupos del crimen organizado que se declaran terroristas, les permite mandar un comando armado a Venezuela, extraer a Nicolás Maduro y traerlo a Estados Unidos y de paso pues robarse el petróleo venezolano, ¿no? En nuestro caso, lo que permite esta denominación es justamente que se puedan extender más solicitudes de extradición, que se puedan pretender más participaciones de grupos armados en el territorio mexicano. De eso a que eso sea legal, para México no, para Estados Unidos sí, ¿no? Y la cooperación que han logrado de parte de algunos excriminales o de algunos criminales, ya algunos han sido juzgados y han sido condenados, de esta cooperación que se está dando, sea también en el marco de un difícil contexto en México, pero sobre todo en estados, por ejemplo, como Guadalajara, como Jalisco, perdón, y también en un contexto como el que tiene Sinaloa en este momento y que lo ha tenido ya durante mucho tiempo, que la acusación que hace el quinto distrito de Nueva York no sorprende absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, las implicaciones son distintas dependiendo de dónde se está observando esta coyuntura. Leo, pues explota la noticia la semana pasada y un día después la presidenta Claudia Sheinbaum indica que pues no hay pruebas suficientes, que, o sea, en este momento la respuesta del gobierno mexicano pues no va a ser a proceder con esta extradición. En ese sentido, pues bueno, ¿qué representa también para... Definitivamente es un momento tenso, ¿no? Entre gobiernos, entre México y Estados Unidos, que representa justamente para el lado mexicano el empezar a responder con este tipo de acciones, como decir, bueno, inicialmente no vamos a proceder.
El tratado de extradición que tenemos firmado México y Estados Unidos prevé que para el caso de los nacionales que hayan cometido algún delito juzgado en Estados Unidos, los países contrayentes, Estados Unidos y México, pueden no extraditar a los nacionales mexicanos, pero que tendrán entonces que proceder, de negarse, tendrán que proceder a las carpetas de investigación y a los juicios respectivos para juzgar los delitos que se imputan en otro país y los posibles delitos que se imputan en nuestro país. Entonces, en términos legales del tratado de extradición, sería procedente, porque estas pruebas que ha pedido el gobierno mexicano, lo que dice el tratado es, bueno, lo puedes capturar a Rubén Rocha Moya y a los 9 colaboradores adicionales, los mandas a Estados Unidos y tienes 60 días para poder emitir las pruebas que el gobierno de México te está pidiendo. Si esos 60 días pasan y las pruebas no llegan, la obligación sería devolverlo. Y aún puedes seguir el juicio y volver a pedir la extradición al mismo sujeto. Eso no está pasando. Pero es que lo decíamos hace un rato, la posición en la que está la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento es muy complicada. Claro. Cero envidiable, es muy, muy complicada. Y hay que ver en el análisis para qué tiene incentivos de hacer qué la presidenta y qué incentivos tiene para no hacer en realidad. Y me parece que los incentivos que tiene hoy es, en efecto, no asumir la extradición de frente a una respuesta de parte del gobierno de Estados Unidos en la coyuntura que ya dijimos, pero sí tomar la responsabilidad que expresa este tratado de juzgarlo. Y ya hoy hay una carpeta de investigación abierta en contra de estos personajes y en efecto Rubén Rocha Moya ha pedido licencia del gobierno, con lo cual el tema del fuero ya no es un impedimento, ¿no? Uh-huh. Pues bastante interesante cómo hemos avanzado en la conversación, Leo. Definitivamente también valdría mucho la pena tener en cuenta, Beto, que la población, pues sí fue una noticia que recibimos, Sí. como decías, no sorprende a nadie, pero al mismo tiempo preocupa, ¿no? Sí, o sea, claro. genera una sensación de Sí. malestar, de incertidumbre, que es un poco también de lo que queremos revisar a regresar de la pausa, porque hablamos con la comunidad universitaria sobre su sentir y pensar en torno a este conflicto México-Estados Unidos. Ya volvemos aquí en Trending. Amistades de Trending, hoy nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para conocer qué siente y espera la comunidad estudiantil respecto a las recientes tensiones políticas entre México y nuestro vecino del norte. Acompáñenme. Pues creo que es un poco preocupante que haya este tipo de acusaciones porque, pues bueno, creo que no están bien fundadas y ahorita ya con lo que pasó en Venezuela con Estados Unidos, creo que también puede, pues no creo que tengan miedo de hacer lo mismo en México, venir a intervenir pues. Molestia, sobre todo porque siempre se ha sabido que Estados Unidos ha querido entrar al territorio mexicano para tratar la situación del narcotráfico desde dentro del país. Bueno, más que nada yo creo que incertidumbre, porque al final de cuentas creo que últimamente el presidente de los Estados Unidos ha tomado una posición como si fuese rey absoluto de todos, entonces no saben en qué momento pues las relaciones con México y Estados Unidos puedan romperse debido a que el presidente de los Estados Unidos tome alguna decisión que para él sea correcta, pero pues para nosotros no. Yo creo que, ya es mi opinión, no siento que vaya a ser mayor la interacción, no va a haber tantas afecciones, porque normalmente lo que pasa en México es todo lo tomamos como a meme, entonces no creo que pase más allá de eso, más que de caer en lo que hay que ridículo Trump, ¿no? En el asunto de relaciones bilaterales me podría llegar a preocupar un poco porque podría funcionar como una justificación hacia este intervencionismo que ocurre como en México. Creo que afecta porque tenemos muchas relaciones con Estados Unidos, tanto en el ámbito económico, de entretenimiento, de turismo, de prácticamente todo. Dependemos pues uno del otro, entonces
siempre va a haber como algún tipo de consecuencia o repercusión. Ahí están un poco de las opiniones de la comunidad universitaria, particularmente nuestros vecinos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Evidentemente, pues mucha preocupación y con todos los aristas que se han presentado en los análisis, como el que estamos haciendo ahorita, Leo, Ren. Pues por ejemplo, algo que hablábamos inclusive antes de entrar ahorita al aire, estábamos hablando mucho del Mundial y demás, pues eso también tiene que ver, o sea, al final de cuentas, Ren, pues en el sentido de va a ser un Mundial de 3 países. Y pues con esta proyección que se quiere dar de una unión regional, cultural, pues también le trae a la tensión de lo que fue esta solicitud de extradición de un gobernador en funciones. Entonces, creo que fue Elis la última que lo mencionó, que pues es también cultural el asunto, es también muchas veces de la convivencia, exactamente. Entonces, definitivamente, pues está simbrando esta noticia, este desarrollo de esta noticia, ¿no? Y también que hay una preocupación dividida, ¿no? Escuchábamos a una de nuestras compañeras mencionar, yo no creo que esto escale, se va a olvidar, como se termina olvidando todo Sí. en nuestra relación, pero por otra parte también mencionaban la preocupación que estaba reunida prácticamente en todas las personas que entrevistamos, en todos nuestros compañeros, de un intervencionismo. Sí, y es que al final de cuentas, pues bueno, creo que eso ha sido, Leo, pues parte fundamental de las reacciones en redes sociales. Y antes de tu opinión al respecto de eso, pues queremos escucharte también a ti. Tú eres un académico joven, tú eres docente, convives con muchos de estas juventudes como las que escuchamos su opinión. ¿Qué es lo que se ha dicho, no? O sea, ¿qué es lo que se ha dicho entre el ámbito de los internacionalistas, entre el ámbito de los estudiantes universitarios? ¿Qué panorama nos das tú al respecto de lo que se está dialogando, se está pensando al respecto de esta noticia en desarrollo? Justamente hoy platicaba en la mañana con el grupo al que me toca darles clase y les preguntaba su sentir, les preguntaba qué pensaban, cómo analizaban, estudiando una carrera de formación de las ciencias sociales y demás. Claro. Y en efecto coinciden con lo que decían nuestras compañeras y compañeros en la cápsula, ¿no? Hay como miedo, como una incertidumbre, nos van a invadir o qué va a pasar, un enojo, por supuesto, a que tenga que ser un gobierno extranjero el que tenga que tomar medidas, y esto con toda proporción guardada, o por lo menos instigar o presionar al gobierno a que haga lo que es de hecho su chamba, ¿no? Entonces, por un lado, por supuesto que hay este hartazgo y este enojo, este dolor por la violencia que se vive en este país, Claro. pero por otro lado, por supuesto que no hay un acuerdo común en que sí vengan y entren. De hecho, hubo una reacción bastante enojada respecto de que nos enteráramos, también por medios externos, de que había agentes de la CIA. De hecho, la propia denuncia contra Rocha Moya y sus colaboradores dicen que también hubo un asesinato de un agente de la DEA. Eso quiere decir que no es el primero, y justo comentábamos hace rato, ya ha habido casos de esta rispidez provocada por agentes extranjeros en México. Kiki Camarena fue un histórico caso de un agente que sí estaba acreditado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que tenía prohibido portar arma y tenía prohibido hacer investigaciones individuales o investigaciones por su cuenta. Él portaba armas y hizo una investigación, y fue cuando uno de los cárteles, de hecho uno de estos cárteles que hoy nos traen esta coyuntura, pues lo aprenden y termina por perder la vida. Y eso creó unas tensiones entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos brutales en el contexto internacional de lo que fuera el grupo Contadora, en el que México tenía participación muy relevante. Eso que nos dice que es muy importante entender las coyunturas hacia adentro y hacia afuera, y con todos los nodos que nos pudieran explicar los detalles finos de la relación que tenemos con México. Yo creo que esto, y lo decíamos también con otros profesores y profesoras platicando la coyuntura, esto claramente es una forma de intervencionismo, algunas veces directo y algunas veces indirecto de parte de Estados Unidos a la política mexicana. Y también decíamos, no es envidiable la posición que tiene la presidenta hoy en día, y tendrá que ver cómo salir de esta coyuntura en el marco también, por supuesto, del evento internacional que se viene del lado del gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos,
y el nuestro, sin perder de vista que en Estados Unidos las cosas no están brillando de lo Sí, claro. maravilloso que están ocurriendo. El tema con ICE, los asesinatos que llevó a cabo el propio ICE dentro del territorio, los movimientos que ha habido en el gabinete de Estados Unidos, nos dicen también mucho de la propia crisis que existe allá, que esas son incentivos para que el gobierno de Estados Unidos tenga que voltear a ver de dónde saca raja política, porque esto también, aunque no debería de ser así, se ha convertido en un elemento que tanto las oposiciones de los dos países como los gobiernos de los dos países han querido aprovechar políticamente. Sí, esa polarización que creo que en cualquier noticia política, Ren, siempre es impresionante en redes, pero en este caso ha sido brutal. Y también en la opinión pública, Beto, las personas, pues ya con las redes sociales tenemos la oportunidad de compartir nuestro sentir, nuestro pensar. Con este panorama que nos compartes, ya tenemos entonces un antecedente de este conflicto, ¿no? Un conflicto México-Estados Unidos, pero aquí la pregunta que mucha de la población tiene y queremos hacerte directamente como experto es si realmente existe algún tipo de preocupación por un intervencionismo estadounidense o cómo es que tú ves que pueda avanzar este conflicto también para no caer ni en noticias alarmistas que puedan decirnos que ya guardemos nuestras cosas y busquemos un refugio en el país, y tampoco en esta parte de no está pasando nada, sino realmente tener un contexto donde los mexicanos nos sintamos informados y también hasta cierto punto tranquilos con esta preocupación que está latente en redes sociales. Lo primero que hay que decir es que no tendría que provocar alarma esta coyuntura, primero porque eso ya ocurre. O sea, el hecho de que ya hubiera agentes en México y demás, nos explica que ese intervencionismo en México no va a ocurrir como ocurrió en 1817, en 1847, ¿no? Que la bandera de Estados Unidos terminó en Palacio Nacional. Eso ya no va a ocurrir así, o es muy, pero muy, muy improbable que eso ocurra, y tiene que ver con las razones de las capacidades que hoy pueda tener Estados Unidos para mantener todos los frentes que tiene abiertos. En Irán, con Israel, en Ucrania, en Groenlandia, en Venezuela, las capacidades también reales, tangibles de un país se van reduciendo para poder abrir tantos y tantos frentes. Entonces, esa intervención ya ocurre, pero no va a ocurrir como ocurrió en el pasado. Y justamente todo lo que ha ocurrido en el pasado nos dio las herramientas de los principios de la política exterior mexicana que nos permiten entender que tenemos herramientas y un entramado jurídico normativo para hacer frente a esto, ¿no? Ninguna mexicana, ningún mexicano que conozca su propia historia estaría de acuerdo en dejar que que pasen aquí los estadounidenses y hagan lo que tengan que hacer y deshacer. Nadie estaría de acuerdo ahí. Entonces el alarmismo, yo creo que puede reducir, o la alarma más bien más que el alarmismo, puede reducirse cuando conocemos nuestro entramado jurídico, cuando conocemos nuestra historia y también dimensionamos a nuestra contraparte con sus propias crisis. Y creo que eso también justo lo dije hace un año, es un chorro de tiempo que pasó, pero hace un año yo decía, es importante entender que ocurren muchas cosas al mismo tiempo y se van entrelazando de manera muy complicada y eso puede cambiar las cosas muy rápido. Entonces, yo creo que ahí está lo que nos puede dejar como cierta tranquilidad al respecto de la coyuntura. Leo, para ir cerrando, pues a nosotros, por ejemplo, insisto, tú como docente, a tus estudiantes y a la gente, a la audiencia, evidentemente, pues bueno, creo que a muchísimos de nosotros nos interesará este tema meramente pues porque somos mexicanos, porque claro. todos queremos pensar en un futuro en el que el crimen organizado no tenga cooptadas distintas regiones del país, azotando con violencia. ¿Qué es lo que tendríamos que estar vigilantes sobre el caso de cómo evoluciona esta solicitud de extradición? ¿Qué es lo que tenemos que estar al pendiente para pues poder darle un seguimiento, pues sí, importante a este caso? Yo creo que son varias cosas con las que intentaré ser muy puntual. Lo primero es entender que el crimen organizado no es un agente con el que los estados y los gobiernos, al menos legalmente, digan que tienen relaciones, ¿no? Nadie va a decir, sí, claro, por supuesto, yo me senté con el Chapo y demás, hasta que ya están en prisión y pueden hacer estos acuerdos en el marco de la legalidad en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hay que entender es que el crimen organizado no está vinculado necesariamente como una empresa o como otro estado y demás, como los gobiernos, a un país particular. Tienen redes muy grandes y son redes internacionales de tráfico, no solo de drogas, de personas, de productos, de un montón de cosas que vuelven muy compleja la atención. Claro.
El seguimiento que me parece importante hacer es cómo los Estados Unidos resuelven la parte que les corresponde, y en esto ha sido muy puntual la presidenta de México al decir coordinación, no sumisión, que eso me parece que es elemental, y que ellos deben resolver los elementos que forman parte de su responsabilidad. El tráfico de armas son armas que vienen de Estados Unidos. El tema del consumo masivo de drogas es un tema de salud pública provocado en Estados Unidos por empresas estadounidenses. Sí. Entonces, si cada quien asume en efecto en coordinación las tareas que le corresponden, se puede atender este tema que es mucho más complejo de lo que a veces los espacios noticiosos tienen capacidad Claro. de explicar. En México, ¿qué debemos hacer un seguimiento puntual? A que en efecto el Estado haga su trabajo, haga las averiguaciones, abra las cartas de investigación, se hagan los juicios pertinentes y se castigue de forma adecuada con la lógica del debido proceso que debiera seguir cualquier imputado o imputada en México o en el extranjero en el marco del Tratado de Extradición. Leo, pues que con creo que esa reflexión de que justamente estamos ante un tema súper complejo y entonces pues tenemos que intentar terminar de entender todas las aristas, todo lo que representa una situación como la relación México-Estados Unidos, la relación de seguridad por las cuestiones del crimen organizado, pues creo que es una reflexión bastante responsable en el sentido de hay que buscar todos los elementos que la componen. Llegamos al final de la entrevista, Leo. Te agradecemos mucho qué bueno que otra vez nos hayas podido acompañar y pues para tocar este tema, ya lo dijiste tú, bastante complejo. Gracias a ambos. Pues muchísimas gracias, Leo. Qué gran panorama el que nos llevamos hoy para continuar con esta noticia. Por supuesto, no perderla de vista. Y como siempre aquí en Trending, les agradecemos que nos acompañaran. Recuerden que nos encontramos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas. Y también pueden checar esta y todas las emisiones anteriores en el canal de YouTube de TV UNAM. Beto, hasta la siguiente tendencia. Nos vemos la próxima. Luego.